TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en diversas coordenadas geográficas del planeta según los usos horarios donde usted habite. Esta noche, este día, esta madrugada traemos a la teleaudiencia nacional e internacional un importantísimo tema cultural que hemos nombrado Dossier hondureño en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Para hablar de este dossier hondureño en la revista Cuadernos Hispanoamericanos hemos invitado nada más y nada menos que al poeta Rolando Catán, quien es nuestro amigo personal, gestor cultural, académico hondureño de la lengua, etcétera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Rolando, a su programa, nuestro programa Economía y Cultura. Gracias. Pues bien, en estos últimos días hemos recibido la grata noticia que la prestigiosa revista española Cuadernos Hispanoamericanos le ha dedicado su número 799, correspondiente al mes de enero del presente 2017, un dossier de 50 o 51 páginas a la literatura hondureña, en los campos de la poesía, la narrativa, el periodismo y el ensayo. El dossier ha sido coordinado por nuestro amigo e invitado especial, el poeta, gestor cultural y académico don Rolando Catán, porque es que en la Academia de la Lengua solo don nos podemos decir unos a otros. Los autores del mencionado dossier por orden de aparecimiento son los siguientes: Leonel Alvarado, Víctor M. Ramos, Segisfredo Infante y Hernán Antonio Bermúdez. Habida cuenta que este suceso literario continental y extracontinental es único en los anales históricos de Honduras, en tanto en cuanto que es la primera vez que la revista Cuadernos Hispanoamericanos le regala un ancho espacio al quehacer literario y ensayístico hondureño, consideramos oportuno que el coordinador del dossier le relate a la teleaudiencia nacional e internacional todas las peripecias para que después de 2 años el proyecto se hiciera realidad. Hace exactamente 2 años, poeta, estábamos entregándole nuestro ensayo para este proyecto que en algún momento teníamos como dudas si se iba a materializar o si no se iba a materializar, aunque el embajador de España en un evento del Día de la Hispanidad aclaró que el dossier venía en camino, pero eso también hace 1 año, más o menos. Este es su espacio, poeta. Gracias, poeta, por la invitación y porque presentemos este trabajo que también es suyo y más suyo que mío y más del televidente, porque al final termina siendo un trabajo sobre la literatura, el pensamiento y la ficción en Honduras. La revista Cuadernos Hispanoamericanos es una revista que nace en 1948. En ella han colaborado los intelectuales y escritores más importantes de la lengua a lo largo de la última mitad del siglo XX y lo que lleva este año. También ha sido dirigido por personajes muy importantes. Recientemente, digamos, por el novelista Benjamín Prado, antes por el poeta Félix Grande y actualmente por el poeta y crítico español Juan Malpartida. Es una publicación de la Agencia de Cooperación Española y pues como usted lo mencionó, lleva ya casi 800 números de forma ininterrumpida. Es una revista de producción mensual. Yo he hablado muchísimo en este programa y en cualquier espacio de la necesidad que Honduras salga al mundo y la necesidad de traer Honduras al mundo. Esto es una demostración de que cuando nuestro pensamiento y nuestra literatura y nuestro imaginario se oferta en el extranjero, es bien recibido. Y su oferta no hablando de las leyes de la oferta y la demanda, sino que cuando se expone, para decir una mejor palabra, debemos de salir de esa oscuridad
Para poder apreciar, digamos, un poco qué es la literatura hondureña, tratamos de abarcar los diferentes campos de la creación, que se tocara el cuento hondureño y la microficción, que se tomara la tradición poética hondureña, que se hiciera un estudio sobre el pensamiento y a través del ensayo, que se hablara de narradores hondureños importantes que posiblemente son desconocidos, porque aparentemente en nuestra historia reciente, para triunfar hay que negar la patria. Los dos escritores hondureños que más éxito internacional han tenido es Augusto Monterroso y Horacio Castellanos Moya. Ambos niegan la patria, ambos niegan el ser hondureño. Entonces la revista también lleva un guiño como presentar dentro de la literatura hondureña a Augusto Monterroso, que fue un autor que nació en Honduras y muy poca gente lo sabe en el extranjero, aquí sí lo sabemos, y que alcanzó distinciones tan grandes como el Premio Príncipe de Asturias. Y Horacio Castellanos Moya, un novelista de sobra conocido en el mundo intelectual y publicado por las editoriales más importantes en narrativa. Para hablar y desarrollar cada uno de los géneros, creo que busqué a las personas idóneas, a quienes han dedicado su vida al estudio del pensamiento, de la poesía, de la narrativa y de la ficción. En su caso, y muy feliz de haber contado con su colaboración en el análisis del pensamiento hondureño a través del ensayo. Creo que nadie ha estudiado más el pensamiento como usted, y en eso llevo esa satisfacción del deber cumplido, de haber seleccionado, invitado y que a su vez haya aceptado la pluma indicada para hablar de ello. Lo mismo en el caso de la poesía. Si bien Leonel Alvarado es una persona que vive fuera de nuestras fronteras, es un poeta que ha tomado muy en serio el estudio académico, que también ha tenido mucho éxito como poeta, y éxito, no hablemos de éxitos editoriales, pero sí ha logrado consolidar una obra muy importante. Pero lo interesante también es su trabajo como académico. Ha buscado, digamos, rescatar su tesis sobre Edilberto Cardona Bulnes, que es una tesis memorable. Quizás en el campo de la poesía, donde lo sabemos más, hubiesen podido escribir otros nombres, digamos. Debo de reconocer que una persona como José Antonio Funes también hubiese sido, digamos, un igual para escribir un ensayo sobre la poesía hondureña, o Helen Umaña, que también ha dedicado mucha parte de su vida a escribir al respecto. Pero lo interesante de Leonel Alvarado es que es una voz nueva, fresca, y que hacía tiempo no la reconocíamos, y vemos que su ojo sigue pegado a nuestras páginas. En la parte del cuento y la minificción, Víctor Manuel Ramos, que ha estado constantemente trabajando ese tema, haciendo antología, buscando a los autores, y que también y que eso también lo ha hecho estudiar a Monterroso, publicarlo, trabajar alrededor de eso, y ha escrito un texto en donde incluso han permitido, porque no permiten, digamos, publicar obras, pero sí una pequeña selección de 5 o 6 textos sobre la microficción en Honduras. Y Hernán Antonio Bermúdez, que es yo creo, el crítico más solvente de la literatura hondureña, es esta persona que siempre ha tenido la pluma cerca de su generación y que ha crecido con esa generación. A pesar de ser solo crítico literario, no ha sido una persona aislada, se le ha visto frecuentar siempre las páginas nuevas, tanto en las contraportadas, en los prólogos, muy cercano a los poetas que constituirían, digamos, la literatura hondureña de hoy, como se llama, digamos, este dossier. Por mi parte estoy muy contento. Sí, efectivamente, se pasan muchísimas
tribulaciones a la hora de hacer un proyecto como este. Uno de ellos es que a la gente en este país no le gusta escribir. Yo lo admiro a usted con esas publicaciones que ha tenido ininterrumpidas, desde Caxa Real hasta El Búho del Atardecer, en donde siempre logra colaboraciones. He sido testigo de mesas en donde se le ha criticado, digamos, a veces la repetición de algunos colaboradores, pero también he sido testigo que esas personas que critican, usted los ha invitado muchísimas veces a escribir. Y es que hay cierta haraganería que hay que empezar a quitarnos, hay cierto polvo además que hay que sacudirnos para poder empezar ya no a dejar memoria, sino que también a romper estas barreras y conectarnos en un solo lenguaje, porque al final nosotros no deberíamos de escribir para Honduras, nosotros deberíamos de escribir, como decía Borges, con tanta seguridad en su poema: lo que escribo ya no es mío, sino del lenguaje o de la tradición. Y nosotros parece que queremos escribirle a los profesores que van a comprar los libros para ganarnos unos pesos extras, porque ni siquiera se logra vivir solventemente como escritor en este país. Yo creo que hay que tomar con seriedad ese oficio y estas puertas que se empiezan a abrir, ojalá también sean un deleite para los lectores hispanoamericanos, pero también sea una invitación a los autores hondureños a que su literatura trascienda las fronteras, a que busquen que su literatura trascienda sus fronteras y no quedarse en esas páginas inéditas que se las lleva el río. Muchas gracias, poeta Rolando Catán, por esta interesante introducción y presentación de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Tengo una pregunta que no es vidriosa, sino inquieta. ¿Cómo hizo, poeta, para acceder, ahora dicen accesar, para acceder al grupo, al corpus directivo de Cuadernos Hispanoamericanos, que presumo que no fue fácil acceder a este corpus directivo para que le dieran un espacio a la literatura hondureña? Yo sé que se lo han dado a otros países, Cuadernos Hispanoamericanos, pero nunca se le había dado a Honduras. Ahora se le da a Honduras y es por gestión suya. Y no nos engañemos, pues usted se metió de cabeza en eso. ¿Cómo hizo, poeta? Esta es una pregunta que tengo que hacérsela, y la teleaudiencia también quiere saberlo. Los nunca son muy comunes a Honduras. Yo creo que el Honduras nunca ha, si se lo dejáramos de tarea a diferentes intelectuales y pensadores y que diga complete la oración Honduras nunca ha, lastimosamente las respuestas vendrán fácilmente y en gran cantidad, porque hemos tenido muchas limitaciones. Por ejemplo, ha salido una hermosa colección en la editorial más importante de poesía, en la editorial Visor, La Estafeta del Viento, en donde hay una antología dedicada a cada país, pero Honduras nunca ha participado en esa antología y es el único país que no está, digamos, en esa antología. Y así era algo que había que empezar a romper. Sin embargo, tuvimos una gracia y esa gracia radica en un común amigo, que es tanto suyo como mío y de todos los hondureños, que es el embajador Miguel Albero. La gracia consiste en que el embajador Miguel Albero, además de su carrera diplomática, a la usanza de grandes escritores como Octavio Paz, etcétera, es también poeta y embajador. Y no solo es un poeta, sino que también es un ensayista, también es un novelista, también es un crítico y en cierta manera también es un gestor cultural. Y una cosa extraña, una gran persona. Y una tremenda persona, una persona con una voluntad en pro del servicio, en pro de la palabra, en pro del país, en pro del reconocimiento al otro,
muy feliz yo, por ejemplo, que se le haya reconocido con la Orden al Mérito Civil a usted recientemente. Y así es una persona que ha puesto el ojo en la cultura y no solo el dinero. Siempre España nos ha ayudado mucho, pero también no es lo mismo poner el apoyo que poner el corazón, que fijarse, que poner a disposición las redes. Eso es algo muy importante. Él fue coordinador o director del Instituto Cervantes en Roma, está muy ligado a la agencia de cooperación y obviamente pues dentro de eso tenemos una lista de tareas pendientes para tachar esos Honduras nunca ha, poco a poco, y esto es una de las primeras cosas. Yo estoy seguro que la relación con el embajador Albero va a ser una relación de amistad Honduras y él, de él como escritor, muy fructífera en el pasar del tiempo. Ojalá y no una relación como la de Porfirio Bárbara Jacob, que fue efímera en su paso por Honduras, o como la de O. Henry, que también fue efímera. Yo creo que la presencia de él ha sido una presencia además de mucha hermandad con toda nuestra tradición, y le ha gustado, ha sentido esa sensación de haber descubierto nuestras letras. Y Poeta, perdone, poeta, usted me va a comprender mejor que nadie. Tengo que ir a una pausa comercial, pero vamos a tomar el hilo justamente ahí donde lo ha dejado. Le sugerimos a nuestro querido televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, porque ya regresamos. Muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito los martes entre 7 y 8 de la noche, y según los usos horarios en las coordenadas que usted habita en el planeta Tierra. Quisiera que nos pusieran en pantalla la portada de Cuadernos Hispanoamericanos que estamos presentando esta noche. Ahí lo tenemos, y aparece en la portada Eduardo Lalo, quien ha sido entrevistado. Es un escritor de origen cubano, creo que residenciado en Puerto Rico, ¿verdad? correcto. Desde hace muchísimos años. Rolando nos contaba estos acercamientos al grupo directivo de Cuadernos Hispanoamericanos. Por cierto que su primer director fue Pedro Laín Entralgo, Sí. que es si la memoria no me traiciona, es un físico matemático que se hace filósofo después de recibir una conferencia de Ortega y Gasset. Se convierte pues en uno de los discípulos más importantes de Ortega y Gasset, y uno de los más importantes pensadores españoles, que fue justamente el primer director de Cuadernos Hispanoamericanos, que acaba pues de dedicarnos un dossier para Honduras. Rolando nos contaba de algunas de las peripecias, de los acercamientos. Nos estaba hablando de don Miguel Albero. Sí, entonces el embajador se vuelve el vínculo para lograr entrar a estos consejos editoriales de la revista de Cuadernos Hispanoamericanos, y a partir de ahí empiezo a elaborar y a invitar a cada uno de los diferentes colaboradores, logrando, digamos, diferentes tribulaciones. Por ejemplo, cuando le pedí su texto, usted estaba a unos cuantos días de caer en un estado de salud, y aún así pues lo entregó bien, y a partir de ahí ellos tienen una programación que también es una cuestión de admirar, ¿no? Programan todo un año de cuadernos, entonces prácticamente que todo un año ya estaba programado, sale hasta en enero del 2017, una cosa que uno dice, bueno, y nosotros andamos juntando las últimas colaboraciones en el momento, y ellos ya tienen todo un año programado con el contenido. Así de seria es esta revista, en donde han tenido colaboraciones entre otros como Cortázar, Octavio Paz, digamos, han sido colaboradores de Cuadernos Hispanoamericanos. La presentación de este cuaderno, este dossier, poeta, va a ser el jueves, pasado mañana, en el Centro Cultural de España.
van a estar cada uno de los que escribieron, a excepción de Leonel Alvarado, que nos visita Honduras esta semana, pero que lastimosamente le está partiendo de viaje a su lugar de residencia justo ese día. Pero, o sea que Leonel está en Honduras en este momento. Leonel está en Honduras en este momento. Lo supe porque está invitado a un homenaje que se le está haciendo a Guillermo Anderson, y entiendo que fue jurado del Premio Casa de las Américas, y por ahí se ha cruzado. Así que muy contento de que vayan a estar presentes Hernán Antonio Bermúdez, Víctor Manuel Ramos y usted, que es uno de los colaboradores. De hecho, en algún momento en el programa deberíamos de cambiar y hacerle alguna pregunta sobre sus sensaciones, porque digamos, este material, digamos, está partido en 4 elementos, y uno de los elementos clave es el pensamiento y el ensayo, de donde usted fue partícipe y activo, ¿no? Bueno, poeta, en cuanto a mi participación en esta revista, en primer lugar quiero agradecerle, reiterarle mi agradecimiento que usted haya hecho posible esto, que lo haya facilitado. También al embajador, poeta, prosista, novelista don Miguel Albero, como usted lo acaba de referir, pues también hizo posible esto. Y en cuanto a mi ensayo, usted es testigo que lo hice sobre la marcha contra viento y marea, un poco cansado, un poco mal de salud. Ya tenía los primeros detonantes de lo que me iba a pasar un mes y medio después, pero había asumido el compromiso de hacerlo, y por eso en algún momento pensé que el ensayo mío estaba incompleto, pero ahora que lo he releído, que lo he leído y releído, como también he leído los trabajos y casi toda la revista la he leído, pienso que cubrí casi todo. Arranco con un escritor del periodo colonial, Antonio de Paz y Salgado, José Cecilio del Valle, Ramón Rosa, Paulino Valladares, Guillén Celaya, Eliodoro Valle, Froilán Turcios, Juan Ramón Molina, hasta llegar, digamos, a los escritores de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Revisándolo me doy cuenta que hay unas 3 o 4 omisiones que debo aceptar que son limitaciones mías. 3 o 4 omisiones de alrededor de 100 nombres. Que está cubierto casi todo. Yo creo que están mencionados casi todos los ensayistas hondureños. Sí. Mencionados casi todos. Entonces hay unas 3 o 4 omisiones, pero me gusta reconocer mis límites, y creo que está dicho en el primer párrafo que se van a presentar algunas limitaciones por razones de tiempo. Pero son limitaciones que tendré que corregir en algún par de artículos. Estas omisiones que hice de unos 3 o 4 personas que debo subrayar, que debía haber incluido en el ensayo. De repente al poeta Leonel Alvarado le pasó lo mismo, ¿ah? Sí. Hay algunas omisiones de poetas hondureños que no están en su ensayo, pero en realidad está cubierto casi todo en el trabajo de Leonel Alvarado, y hay que felicitarlo. Luego en la materia de microcuento, de microrelato, también Víctor Ramos es bastante abarcativo. En cuanto a Hernán Antonio Bermúdez, pues se centra básicamente en Horacio Castellanos Moya, que quiero decirlo, en mi ensayo menciono a Joran Melzer, y Joran Melzer es justamente quien traduce del castellano al hebreo a Horacio Castellanos Moya. Sí. Creo que es la primera vez que lo digo en público, y pues ahora tengo que repetirlo y mencionarlo en algún artículo, ¿va? Que Horacio Castellanos Moya está traducido al hebreo por mi amigo Joran Melzer, que es en quien se centra el ensayo de Hernán Antonio Bermúdez. Eso es lo que yo podría decir de mi parte por ahora, poeta, como hemos intercambiado los papeles. Y luego en el dossier tenemos una breve antología de la minificción, como les contaba, con algunos cuentos como Gratitud de Froilán Turcios, Allá en Monclova de Rafael Eliodoro Valle, Los Poetas de Óscar Acosta, Demasiado Tarde de Pompeyo del Valle, Ulises de José Adán Castelar, La Pregunta de Julio Escoto, Sobre la Filosofía de Marcos Carías,
En la parte de poesía, pues básicamente están considerados desde el origen de nuestra literatura con Juan Ramón Molina, con Domínguez, y en un hermoso paseo hasta ahí, hasta terminar en las generaciones, yo creo que no están las novísimas generaciones en el caso Tampoco, de la tampoco están los literatura. ensayistas del Búho del Atardecer de los últimos 2 años, poeta. Correcto. No están mencionados los ensayistas de Búho del Atardecer. Pero esas no fueron omisiones, sino que mi ensayo fue escrito hace 2 años exactamente. Correcto. Y así que pues me resta invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos acompañen, porque cada autor hará una pequeña disertación sobre su visión. Y es importante entender el panorama, es importante entender la diferencia de los géneros, porque yo creo que no han tenido, digamos, un camino agarrado de la mano, la poesía, el ensayo, el cuento y la narrativa. Hay quienes han ido sumando más gente a su marcha que otras modalidades, como ocurre por ejemplo en la novela, que para mí la novela en Honduras es sumamente limitada y pobre. Y es un programa que es un programa que debiéramos hacer en algún momento, poeta, sobre la novela en Honduras. Pero nos vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su petate, de su camastro, de su tapesco, porque ya regresamos. Bien, queremos subrayar la invitación que ha girado poeta Rolando Catán sobre el evento que se realizará en el Centro Cultural de España el próximo jueves 2 de febrero del año en curso. Estamos haciendo una invitación abierta, pero especialmente para la gente vinculada con la literatura y el arte, para presentar esta edición de Cuadernos Hispanoamericanos, cuyas primeras 51 páginas están dedicadas a la literatura hondureña. Subrayamos, el próximo jueves 2 de febrero del año en curso en el Centro Cultural de España. También queremos mencionar que ha comenzado a circular el número 12 de la revista Búho del Atardecer, tal vez lo ponen en pantalla. Búho del Atardecer, correspondiente a enero del año 2017. Tenemos en la portada las perplejidades de la existencia desde la fotoevidencia del sujeto pensante, por Martín R. Mejía. En la página 2 hemos tomado del diario La Tribuna una página completa del miércoles 30 de noviembre del 2016, que dice: Segifredo Infante condecorado con la Orden del Mérito Civil. Por cierto que aquí sale una fotografía del poeta Rolando Catán. Tenemos un ensayo, Obsesión de la Muerte, en la obra de Nelson Merren, discurso de incorporación a la Academia Hondureña de la Lengua, del 16 de abril del 2010, de Segifredo Infante. Bueno, este número es casi monográfico. Tenemos Simposio Latinoamericano de Física, mencionando la participación del doctor Josué Danilo Molina en este Congreso Latinoamericano de Física de Altas Energías. Una felicitación al poeta Rolando Catán por su participación en 2 festivales internacionales de poesía. La portada del poemario de Salvador Madrid, Mientras la sombra. Tenemos encomienda de la Orden del Mérito Civil, agradecimientos relacionados con esta condecoración. Se menciona a una cantidad enorme de personas que han felicitado vía correo, por teléfono, en la calle, etcétera. Aparte de la que ya se había mencionado en el número 11. Y leve disertación sobre poesía de Wilder Guerrero en la última página. Bien, siguiendo con nuestro tema, hay una pregunta: coberturas, fortalezas y posibles limitaciones de los 4 ensayistas participantes. ¿Algo quedó por fuera? Esta es una pregunta. Bueno. ¿Hizo falta algún recuento de la historia de la narrativa hondureña? ¿Algunas omisiones? Bueno, hablé por lo menos de mis omisiones, ¿verdad? Sí. Yo creo que ningún texto es absoluto. Nada es la verdad en estos temas. Uno presenta las perspectivas y las visiones. Lo rico sería lo que podemos encontrar en otras tradiciones literarias, que es acercarnos a diversas fuentes, a diversas opiniones, y a partir de ahí que el lector pueda generar
su perspectiva y su percepción, apoyados por el abrazo de la crítica, pero también por sus lecturas. Ojalá que el lector hondureño esté familiarizado con sus autores y pueda disfrutar entonces de la opinión y de los matices que un crítico literario le va dando a la tradición. Lo interesante, digamos, y lo ideal sería que en otros espacios, otros autores lograran también publicar sus réplicas, que lograran publicar sus opiniones y sus artículos. Yo sé, por ejemplo, que diversos columnistas dan sus giros y sus impresiones sobre diferentes autores en los periódicos locales, que a veces, salvo rescates como revistas como El Búho, se pierden en el tiempo, pero estas revistas logran tener, lo importante de estas revistas contra una opinión en un diario local es que logran tener una especie de eternidad bibliográfica. Digamos, los cuadernos hispanoamericanos son distribuidos en las principales bibliotecas y en las principales universidades del mundo. Son leídas por los críticos y los encargados y los profesores de las carreras de Iberoamérica. Pero así, digamos, también hay otras revistas. Ahorita acabo de colaborar para otra revista en Portugal, la revista Devenir, que es una revista portuguesa. He publicado también algunos textos en la revista Ínsula, pero para eso es necesario. Tuve una experiencia, por ejemplo, poeta. Perdone que lo interrumpa, me sorprendió mucho cuando usted me contó que había publicado en Ínsula, porque Ínsula ha sido una de mis revistas favoritas. Por cierto que El Búho tiene justamente el formato estándar de Ínsula, tomado de Ínsula, y me sorprendió también que Ínsula hubiera cambiado de formato cuando usted me mostró el ejemplar donde está publicado su artículo. Sí. Y puedo hablar, por ejemplo, hay una persona que por respeto a él y porque lo admiro y lo quiero, no le voy a decir el nombre, pero que lo he regañado en público y que no tengo, en privado, y que no tengo problema de decirlo en público, que aspira, digamos, a un doctorado, que lo invito a escribir a la revista y me dice, no tengo tiempo, y después otra vez lo vuelvo a invitar y me vuelve a decir que no, etcétera. Una haraganería que después uno dice, bueno, aquí los espacios a veces son desperdiciados. Como le digo, aspira a un doctorado y para el doctorado en la Universidad Europea a la que aspira necesita tener 2 o 3 publicaciones en revistas importantes. Entonces uno espera a partir de estos trabajos empezar a ver otras opiniones y otros ensayos en otras revistas de estas personas. Debo de mencionar, por ejemplo, a Carlos Ordóñez, una persona que ya adquirió, por ejemplo, el doctorado y que ha publicado ensayos, prólogos, etcétera, y que se está moviendo a partir de su doctorado en Salamanca. Tengo que mencionar, por ejemplo, la coordinación que hizo José Antonio Funes también con la revista Carabel de la Universidad de Toulouse, que es una revista, digamos, equivalente y que ahí no hubo un dossier, sino una muestra, como dossier una muestra de poesía hondureña, no en este formato que busca ensayos sobre la literatura, ensayo que muestra un panorama mucho más amplio, porque en una selección de 5 o 6 poetas el universo queda muy limitado. Leonel Alvarado también ha hecho algunas publicaciones en revistas como muestras de poesía, pero hace falta el texto, hace falta la memoria y luego esa invitación. Lo que yo puedo hablar con toda solvencia es la calidad y la idoneidad de cada uno de los escritores a partir de sus ramas. Yo no he visto, ni he leído, ni tengo algún antecedente de algún trabajo serio que se haya elaborado en los últimos años sobre la novela en Honduras. Han surgido novelas, pero hace falta ese trabajo serio y hace falta esa referencia. Lo que han habido son trabajos aislados sobre la narrativa y sobre algunos autores, y el que más lo ha hecho es Hernán Antonio Bermúdez, y a quien le pedí que escribiera un texto sobre estos narradores. Entonces la perspectiva de la narrativa era más bien una invitación a tomar y apropiarnos a estos 2 grandes narradores como es Augusto Monterroso y Horacio Castellanos Moya, e identificarlos más que hablar de nuestra
pobre, que lastimosamente pobre narrativa. O sea, yo todavía estoy buscando. En los últimos años han surgido novelas interesantes de Giovanni Rodríguez, por ejemplo, que ganó el premio centroamericano de Hay novela. una muy buena de Carlton Brühl. Carlton Brühl. Que Carlton Brühl también, tiene madera de novelista y quiere seguir en el microrrelato. Correcto. De ahí también podemos mencionar a Roberto Castillo, podemos mencionar a Eduardo Bar, etcétera, pero ¿qué es lo nuevo, qué es lo fresco? Que ya han sido mencionados, porque Rigoberto Paredes también hizo un trabajo ensayístico sobre la literatura hondureña publicado en España hace más o menos como 20 años, que recoge un poco a esa generación. Poeta, nos vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, porque la cosa se está poniendo riquísima. Ya regresamos. A Catán, Honduras salió más allá de sus fronteras con la acción promocional de Froilán Turcios y Eliodoro Valle en el siglo XX. En el siglo XIX el mismo José Cecilio del Valle hizo un trabajo fuerte a nivel continental y extracontinental. Y ahora estamos como abriéndonos paso en distintos campos. Digamos que en la tribuna del viernes 27 de enero hay un artículo que dice: científico destaca en simposio de física de altas energías, refiriéndose al doctor José Danilo Molina. En la tribuna del lunes 30 de enero dice: científica hondureña exaltada ante presidente de Irlanda. La científica Yancy Flores se estrechó las manos, lo vamos a pronunciar en inglés porque no sabemos cómo es en irlandés. Michael de Higgins, presidente de Irlanda, en francés sería Michel. Pues bien, esta científica hondureña también está destacándose pues en Irlanda, Yancy Flores, y José Danilo Molina, que originalmente lo estaba haciendo desde Brasil, ahora lo está haciendo desde Honduras. Así que nos estamos abriendo paso. Sí. Por cierto que en esto, y no es una infidencia, porque fue en una reunión amplia del Consejo Editorial, cuando yo era director de la editorial universitaria, le planteé al doctor Salvador Moncada, que es otro de los personajes hondureños más conocidos a nivel internacional, por sus trabajos en las revistas, sus trabajos científicos, pero no tiene libro, es un científico sin libro. Yo le planteé que le publicaba su libro para que se conociera en Honduras y en otras partes del mundo. Eso fue hace muchos años, me dijo que sí, pero nunca me entregó ningún manuscrito, a propósito de lo que usted estaba diciendo de invitar a la gente a escribir, pero que a veces no lo hace. Claro, y bueno, con las comparaciones que usted hace, a veces da escalofrío cuando uno piensa en Froilán Turcios, en Rafael Eliodoro Valle, en José Cecilio del Valle, que eran épocas en donde las distancias eran realmente remotas lejanías, ¿no? Ahora el mundo es un pañuelo, ahora el mundo cabe en la mano, ahora el mundo está dentro de un celular, los contactos, las comunicaciones, los idiomas, los accesos, la información. O sea, esta debería de ser la época de mayor esplendor de Honduras fuera de las fronteras. Hay que trabajar. Yo creo que ese ha sido compromiso suyo, ha sido compromiso mío, y la idea es que nos sumemos cada vez más a pues hacer valer lo que nuestros tiempos y nuestras facilidades. No puedo imaginarme en el tiempo de José Cecilio del Valle lo que tardaba en llegar una correspondencia desde Guatemala hasta Alemania, digamos. Pero escribía sus cartas poetas que de alguna manera han sido rescatadas en algunos escritos inéditos de José Cecilio del Valle, sobre todo lo hizo Ramón O'Kelly, pero ahora la gente... Y la editorial Porrúa también en México. Ahora la gente no quiere ni puede escribir un solo párrafo. Sí. Un párrafo de 10 palabras tiene 20 errores gramaticales. Parece lo mismo, ¿verdad? Y podría ser una bonita analogía, no la había pensado, que así como hoy en día lo que importa es el dato y no el conocimiento, la información y no el conocimiento, en la era en donde la comunicación está más cercana y más al alcance de la mano, no importa en realidad el verdadero intercambio de las ideas, sino el saludo. Tal vez el mundo está tan cercano, todas las personas en la audiencia pueden tener un contacto que vive en el extranjero, etcétera, pero no se llega a profundizar más allá la distancia y el hecho de buscar esos grandes encuentros de un mundo en el que a veces hablamos de globalización y a veces hablamos de
de insolación, pero que en definitiva lo tenemos al acceso de las comunicaciones y de la modernidad. Sobre todo usted, poeta, que está como decíamos antes, en la onda in. Ni tanto, poeta, yo tengo como 230 años, le llevo en gustos y facilidades. Bueno, la verdad es que necesitamos, como dice el poeta Rolando Catán, salir de las fronteras hondureñas. Y a la inversa necesitamos traer escritores extranjeros, seguir trayendo escritores. Sí. Yo tengo la ilusión de Lo leí en su artículo. La ilusión de traer al filósofo y filólogo y gran filólogo don Bruno Rosario Candelier, que es de República Dominicana, que yo lo tengo casi al mismo nivel de Vargas Guillén, un filósofo colombiano, porque más o menos... Me di por aludir en alguna gente a la que le dijo que debería de colaborar. Pero si me permite, me gustaría hacer un anuncio, poeta. El 6 de marzo, esa semana, vamos a tener en el país a Aurelia Lasac, una poeta francesa, occitana, a Víctor Rodríguez Núñez, el último premio Loewe, que es, yo creo, el premio por concurso más importante de poesía en español. Es un poeta cubano que reside en Estados Unidos y es profesor de Kenyon College. Vamos a tener a Kate Hampson, que es una traductora de la poesía española al inglés, y van a estar dando conferencias sobre traducción, lecturas de poesía. Vamos a hacer una edición en estas ediciones lindas de Mano Nostra, que se hizo la de Luis García Montero para Víctor Rodríguez Núñez, y todo esto espero que me la regalen para no comprarla. Dentro del evento de la Semana Alicanto, ¿no? Que ya se va que ya se viene encima. Que ya se viene encima y así va a ser, digamos. Bueno, nos detenemos, nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos prácticamente a despedirnos. Poeta, como usted es el que se va a despedir en este minuto y medio, aquí le traigo unos viejos números de Caxa Real, donde le publicábamos a casi todo el mundo. Y los números 11 y 12 del Búho del Atardecer. En el número 12 usted es suscriptor. Gracias, poeta. En estos de Caxa Real hasta los libros que no existen, me encontré yo el otro día, como el Aníbal Lee, la novela perdida de Froilán Turcis. Que la consiguió José Antonio Funes, y si en algún momento nos está viendo, en la remota posibilidad que nos esté viendo, en cualquier lugar del mundo, pues le enviamos un saludo fraterno y fuerte. Poeta, los últimos segundos son suyos. Poeta, muchas gracias por su participación en los Cuadernos Hispanoamericanos. Gracias a usted. Reiterar la invitación a todos los televidentes a que asistan. El evento es gratuito. Es una presentación en donde veremos un panorama completo del pensamiento, la literatura, la crítica hondureña, pasando por diferentes generaciones, y que va a ser una buena noche para tener una introducción y de esas palabras que la música se ha apropiado muy bien, que dice apreciación musical. Aquí vamos a poder tener una buena apreciación de nuestro pensamiento, de nuestra literatura y de nuestra ficción en Honduras, y con la posibilidad de conversar con cada uno de los autores. Y bueno, y celebrar realmente que cada uno de los nombres y de los estudiados por ustedes, los autores de los ensayos, estén hoy, digamos, circulando ya en las diferentes universidades, bibliotecas, y agradecer sobre todo al embajador Miguel Albero y definitivamente a la Agencia de Cooperación Española por todo el apoyo brindado para poder hacer esto una realidad. Así que muchísimas gracias. Rolando Catán, yo también le reitero mi agradecimiento por haberme incluido en este dossier de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, por su comparecencia esta noche aquí en Economía y Cultura, y por el evento que se va a realizar el próximo jueves. Infinitas gracias también a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.